dramaturgo impresionante, tiene una cantidad de obras, pero que capaz que ni él mismo se hubiera podido acordar de cuántas obras escribió en la vida. Y después de varios años también he tenido como mucha relación con la literatura, entonces hice un trabajo un poco como de análisis, como de aproximación desde la literatura a la obra de Pipo. Y escribí como una especie de estudio introductorio, digamos, y del cual voy a hacer un pequeño resumen para que no se aburran y para que conozcan un poquito a José Martínez Queirolo y su trayectoria y su obra. Es titulado este trabajo El teatro de José Martínez Queirolo, una cuestión de vida y muerte. José Martínez Queirolo nació en Guayaquil en 1931. Es uno de los iniciadores del teatro ecuatoriano. Fue gente de teatro porque fue actor, dramaturgo, director, escenógrafo, técnico de luces, vestuarista, maestro. Uno de los dramaturgos más apreciados y representados dentro y fuera del país. Además de teatro, también escribió cuento, poesía, incluso obras musicales. Él fue músico y también hizo algunas canciones con su letra y música. Es un autor muy prolífico, como ya dije. Entre sus obras para teatro más notables están La casa del que dirán, El baratillo de la sinceridad, Montesco y su señora, Requiem por la lluvia, Las faltas justificadas, La dama meona, Los náufragos, que es la obra que se iba a representar aquí, pero se hará la lectura dramatizada, Ha llegado un exorcista, QEPD, Cuestión de vida o muerte, y bueno, una cantidad impresionante, pero impresionante más de obras. Y también escribió para niños, algunas obras para niños. La dramaturgia de José Martínez Queirolo es muy diversa. No se la puede clasificar de forma concluyente ni como comedia ni como tragedia. Algunas de sus obras tienen elementos de tragedia, como por ejemplo Goteras. Otras tienen muchos elementos de comedia, como El baratillo de la sinceridad. Otras obras combinan la comedia y la tragedia, como por ejemplo La casa del que dirán o Montesco y su señora. Otras parten de estos elementos y llegan inclusive al absurdo. Se podría afirmar que varias de las obras están entre la sátira, por la censura implícita en ellas y porque sus personajes caen víctimas del ridículo, y también entre la mojiganga, porque utiliza un humor muy ácido y sus personajes son muy extravagantes. Podríamos cobijar algunas otras obras bajo la denominación de teatro político o de denuncia. Es posible, pero no dentro del llamado realismo social, que podría dar porque el autor nació en 1930, ¿no? Son piezas que ponen en evidencia, sin miedo, los falsos principios de la sociedad, pero desde el lado del humor, desde la agudeza, el ingenio, pero sin llegar a la comedia banal o light, tan en moda en nuestro tiempo. Son obras que toman partido y tienen un propósito social, pero sin llegar al panfleto. No tienen ningún discurso político. Sus obras se alimentan de todos los géneros, comedia, drama, tragedia, y también de subgéneros, la burla, la sátira, la caricatura, pasadas por el filtro de un intenso sentido de crítica social, respaldado por un análisis agudo de toda la sociedad. Algo, eso sí, que todas tienen y se puede nombrar, el humor y la ironía. En sus obras hay una enorme cantidad de temas universales que Pipo critica duramente: la hipocresía social, el qué dirán, las máscaras, el juego de las apariencias. Todos tenemos que actuar para que los demás nos acepten y respeten. El valor desmesurado del dinero, todo se puede comprar y vender, todo tiene un precio. Hay un destino trágico también en varias de sus piezas: la opresión sobre la mujer, el que una mujer se enamore o simplemente busque a un hombre es una afrenta contra la sociedad.
Estas obras también critican a la religión católica muy duramente, a la moral conservadora, las jerarquías de las clases sociales, y también muestra el deseo de libertad, la búsqueda del amor, la sensualidad, la envidia, la muerte pero no como un destino cruel, sino como una situación propia de la vida, de la que todos podemos reír también. El lenguaje en las obras de Pipo es un elemento vital. En ellas confluyen muchos otros elementos integrados con equilibrio, ritmo y oportunidad. Las acciones, los diálogos, los personajes, los estilos forman un todo capaz de producir placer al leer y al ser público, y a la vez también nos hace reflexionar. Otros rasgos que enriquecen sus obras son el tratamiento de los temas, la creación de los personajes, que todos son extraídos de la realidad, de la cotidianidad, del presente. José Martínez Queirolo retrata con realismo expresionista situaciones, acciones, costumbres de la sociedad e introduce en el contexto que viven los personajes también sus historias. El teatro de José Martínez Queirolo es un medio y un fin. Un medio para manifestarse socialmente, para cuestionar las buenas costumbres, entre comillas, para poner en duda los parámetros de comportamiento que dicta la sociedad. La finalidad de las obras, quizá la más grande, es mostrar las lacras de la sociedad, resaltando los aspectos cómicos y trágicos. Con ello busca la concienciación del público, busca que reflexionemos sobre la vida, sobre la sociedad en la que habitamos. Este autor ha logrado, mediante sus obras, no solo ser testigo de su tiempo, reflejar los problemas de la época, sino trascenderlos a través del arte. Escribir para hacer reflexionar a sus lectores y a sus espectadores, con la esperanza de que este lector, este público, se lo lleve consigo, que lo enfrente a su verdad o a su mentira, que explote en él y que ojalá mejore su vida, o por lo menos que reflexione que ya eso es bastante. Martínez Queirolo mezcla la crítica, el sarcasmo, el humor, a veces un humor muy negro, satiriza varios aspectos de la sociedad, la iglesia, la política, la prensa, la hipocresía, los refinamientos, los buenos modales, los comportamientos, incluso los sentimientos forzados y vacíos. Cabe señalar la gran influencia que ha tenido la obra de Martínez Queirolo en el teatro ecuatoriano, tanto en el ámbito de la representación escénica como en la dramaturgia. Son varios los grupos que han representado a lo largo y ancho del país y también fuera del país, y varios dramaturgos que reconocen la paternidad de este autor en su estilo. Pipo murió el 8 de octubre de 2008 en Guayaquil, pero la muerte del hombre, de ciertos hombres como este en particular, en absoluto significa desaparecer, ingresar a la nada, pues su vida y su obra han dejado huella, han traspasado las fronteras del tiempo y del espacio, han trascendido. Entonces Pipo y su obra no morirá mientras sus obras se sigan leyendo y representando. Gracias.